Ayer el público que nos sigue pudo advertir el esfuerzo que en materia de comunicación hicimos para tratar de desenmarañar la situación que se había presentado con el Colegio Médico, con la Asociación Nacional de Clínicas Privadas y con las especialidades médicas que participaron de una jornada de protesta, una marcha desde la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia hasta la sede del gobierno dominicano, que es el Palacio Nacional. Todo el mundo vio cómo terminó esto. El Colegio Médico ayer pidió una investigación exhaustiva para determinar el nivel de agresión que sobre ellos ejerció la policía. Hay una doctora con una fractura en una pierna, otros médicos atropellados, empujados, maltratados físicamente, y el Colegio Médico ha pedido una investigación sobre eso. El esfuerzo nuestro como medios de comunicación, tanto a través de Color Visión, a través de EN Televisión y a través de la Super 7, hicimos todo el esfuerzo posible para que la población pudiera edificarse sobre lo que había ocurrido y de cuál era el verdadero problema que se había suscitado en el proceso de negociación que había llevado a cabo el Colegio Médico y el gobierno dominicano en diferentes niveles. Por ejemplo, hicimos el relato de las reuniones que habían sostenido durante todo este tiempo las autoridades con los representantes del Colegio Médico. Hicimos referencia a una reunión, una visita que hizo el presidente de la República, reuniones posteriores que se dieron en el Palacio Nacional con la presencia muy activa de la jefa del gabinete sanitario, que es la señora vicepresidenta de la República, Raquel Peña. Hicimos el recuento. Sin embargo, ni nosotros, y pienso que buena parte del país, no entendía cuál era el punto nodal del conflicto. Digo nodal porque era el elemento central que motivó la protesta de los médicos. El gobierno mismo decía que estaban de acuerdo con el 95% de los planteamientos de las demandas que hacía en su pliego el Colegio Médico y las sociedades médicas. Entonces, si estando de acuerdo en un 95%, ¿cuál era el problema? Nosotros ayer, en una de las intervenciones de los actores del problema, gobierno, gremio médico, en una conversación con Senencaba, porque también hablamos con Waldo Ariel Suero, que ha sido presidente en varias oportunidades del Colegio Médico Dominicano, es asesor de esta junta directiva del Colegio Médico al día de hoy, pero la clave ciertamente la aportó Senencaba, presidente del Colegio Médico, cuando decía que ciertamente el gobierno había avanzado mucho y que había dado satisfacción o respuesta a algunos de los planteamientos que ellos habían hecho como gremio, como Colegio Médico. Pero cuando le preguntamos que dónde estaba la diferencia, cuál era el problema, porque si él estaba consciente y admitía que el gobierno había sido muy activo en cuanto a sostener encuentros y discutir el problema, entonces ¿por qué no se había resuelto la diferencia? Y fue cuando nos dijo que la diferencia que estaba pendiente de resolver y la que realmente había motivado la marcha a Palacio Nacional era que el gobierno insistía en lo que ellos llaman la privatización de los hospitales. Y bueno, uno no conoce, nosotros, debo decir, no conocíamos de ese plan de privatización de los hospitales porque realmente en lo que uno conoce eso no existe. El gobierno no ha hablado de privatizar los hospitales. La interpretación del Colegio Médico con respecto a esto es que el gobierno ha estado planteando y de hecho ha dado paso concreto en la designación de patronatos para gestionar los hospitales. Y ustedes escucharon, la gente que vio el programa ayer, cuando entrevistábamos a Senencaba, cuando Senencaba hablaba de que ellos interpretaban que el gobierno pretendía la privatización de los hospitales a través de la designación de patronatos de gente que no iban a darle seguimiento a la vida del centro sanitario, sino que iban a gestionar, iban a administrar, iban a hacer negocios en los hospitales. Y ellos han estado de manera contundente y concreta los patronatos, específicamente el patronato que el gobierno ha designado para lo del Hospital Padre Villini. El Colegio Médico ha sido muy firme en lo que nos explicaba el señor Senencaba en el día de ayer.
ellos, en el caso concreto del padre Villini, hicieron el señalamiento de que ellos no querían en el hospital. Por ejemplo, quien decide el patronato actualmente es el doctor Amado Alejandro Báez. Ellos entienden que el doctor Báez no debe pertenecer a ese patronato, tienen objeciones importantes con el doctor Báez, y otra persona sobre la que ellos tienen objeciones importantes es sobre María Isabel Terán de Bonetti. Incluso ellos han estado planteando, lo plantearon públicamente en el día de ayer, que algunas de estas personas que están dirigiendo el patronato actualmente, o que fueron designadas por decreto para pertenecer a ese patronato del padre Villini, son gente que están siendo señaladas o acusadas en el expediente de Medusa. Hablan concretamente que algunas de las personas del patronato han hecho ventas por miles de millones de pesos en el área sanitaria a este gobierno. De modo que ya esto se ha resuelto aparentemente. Creo que el miércoles de la semana próxima se va a producir un nuevo encuentro, y el gobierno ha dado garantías, por lo que ha explicado el señor Senencabe en una reunión que se llevó a cabo en el día de ayer. El gobierno ciertamente ha cumplido con lo que había dicho de que las puertas del Palacio están abiertas y que ellos han estado dialogando con los médicos y van a permanecer en diálogo. Ayer eso se materializó y tenía que ser así, no había por qué dejar esperar, por qué dejar pasar más tiempo, y en esa reunión se ha acordado modificar esto del patronato. Parece que se le ha convencido al Colegio Médico de que el patronato es necesario, pero que no tiene nada que ver con la administración del centro, sino que es un equipo de seguimiento para garantizar el mejor cuidado del centro sanitario. Los integrantes del patronato o de los patronatos van a ser gente de la comunidad, gente que tienen interacción por su cercanía con el centro médico. De modo que nos alegra saber que esto está en vía de solución. Una información ahí. Los miembros del patronato, a propósito de lo que aconteció, e inclusive antes del día de ayer, ya habían presentado renuncia específicamente del caso del padre Villini. Es decir, que eso también facilitó el tema, porque ellos presentaron la renuncia a eso. Y de lo que está señalando, me consta, porque había hablado con él, previo a esto también, hoy en la mañana estaba previsto, uno de los acuerdos que se firmó ayer es que Luis E. Aybar abre su consulta externa, porque en el fin de semana, de manera ocasional, el lunes, me lo había comentado el doctor José Joaquín Puello. De manera que lo que tú relatas de lo que hicimos ayer, ese periplo, conversar con las dos partes, tanto tres del gobierno como dos de los médicos, Waldo Ariel, pasado presidente, y Senén Cava, se dio con el resultado final, y es que no exista la necesidad de crear ese ambiente de protesta cuando las cosas se pueden resolver. Lo cierto es que siempre hubo la aptitud de parte del gobierno, y se manifestó ayer. Porque ese encuentro de anoche, que terminó un poco tarde, no se hizo por la marcha, eso estaba previsto, y el gobierno ahí actuó muy inteligente, no se molestó, y le dije vengan. Y al final, eso que acordaron ayer en un 95% ya estaba conversado y se iba a hacer. De manera que lo importante es que la clase médica se le atiende su reclamo, y que los hospitales puedan ser atendidos, que se dé mejor atención y salir a camino con Cuando tema. le preguntaron al doctor José Joaquín Puello, a propósito, en la mañana de ayer, los periodistas, dijo que no estaba de acuerdo con los patronatos. O sea, el gobierno ha explicado que no es privatizar, ¿no?, el centro, pero no tenemos buena experiencia como país con los patronatos en los hospitales. Cuando las personas llegan, cuando los dominicanos llegan a buscar el servicio, o sea, que los pagamos todos con nuestras contribuciones, si usted no tiene un buen seguro, difícilmente le atiendan. Y ya tenemos ejemplos en el país de eso. Entonces, por eso, la resistencia de los médicos a que se establezca un patronato, y ojalá y eso quede claro y establecido de que no lo habrá. A veces se buscan palabras
diferentes, pero en el fondo termina siendo lo mismo. Y lo bueno es que todo el dominicano que pueda buscar servicio o que necesite el servicio hospitalario pueda ir sin la necesidad de tener un seguro médico. Pero qué bueno que el gobierno les abrió las puertas a los médicos que conversen, porque al final va en beneficio de los dominicanos que tienen que buscar el servicio público de salud. Hay que reconocer el trabajo de asistencia que hacen muchas personas, eso sí, en lugares donde aportan en hospitales y que trabajan todo esto, sin llevarnos todo por delante. Ustedes saben que hay una experiencia y es que la gente sabe que el Centro Plaza de la Salud opera con un patronato y es posible que ese modelo a alguna gente no le guste, es posible que los médicos entiendan que no es un modelo conveniente. Son hospitales que reciben subsidio del Estado y tienen una manera particular de manejarse, que usted puede decir que es buena, pero hay quienes dicen que es mala. Entonces, el modelo que estamos desarrollando, que hemos desarrollado con este tema, aparentemente a los médicos les luce que no es el conveniente. Y parecería que ellos están obrando más en beneficio entienden ellos, del gran colectivo de la población en sentido general, que en el interés de los médicos, pero es un tema para discutirlo. De entrada ya ellos han logrado que se modifique la composición del patronato y previo a eso, como dice Luisín, se ha producido la renuncia. Tenemos que irnos a la pausa, pero voy a dejar pendiente para que tratemos